Ok. Vamos a dar inicio entonces. Bueno, ¿me avisan si están viendo la pantalla? Sí. Ok, ok, perfecto. Va, entonces, los temas que vamos a desarrollar en este día, primero, la división del esqueleto. Eso es un tema que vamos a ver cómo están organizados los huesos del cuerpo. Luego, los tipos de hueso. Después, los reparos de la superficie ósea, qué son y cuáles son. Y después vamos a iniciar describiendo ya en sí todos los huesos del esqueleto, iniciando por los del cráneo y la cara, estructuras especiales que tiene el cráneo y la cara, como son los forámenes, las suturas, los senos y las fontanelas. Vamos a ver luego el hueso yoides, la columna vertebral y los huesos del tórax. Como ustedes ven que aquí dice el esqueleto axial, entonces por eso es que incluye toda esta gran cantidad de huesos que son parte del esqueleto axial. Dentro de los objetivos, ¿verdad? Es que ustedes sepan dividir los huesos del esqueleto en estos dos grupos principales que son el axial y el apendicular. Entonces, ¿qué huesos están en el esqueleto axial? ¿Qué huesos están en el esqueleto apendicular? Luego, ¿cuáles que puedan clasificar los distintos tipos de huesos según su forma y localización? Que cuáles son los cortos, cuáles son los largos, ¿verdad? Y de otros tipos, después que conozcan los distintos accidentes de la superficie ósea, qué significa un foramen, qué significa una fosa, qué significa que es carilla, qué significa que es un cóndilo, que sepan el significado de todos esos nombres y luego que describan los huesos que están dentro del esqueleto axial. Y no solo es de decir el hueso que tal está ubicado en tal lugar, ¿verdad? Sino que de describir todos esos reparos que tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Que ustedes ven que son bastantes. Entonces, ya dijimos que todos los huesos del ser humano, que son 206 huesos, se agrupan en dos grandes divisiones, ¿verdad? Uno es el esqueleto axial. El esqueleto axial son 80 huesos. Se le llama axial porque forma o está en lo que es el axis. El axis es similar, es otra forma de decir la línea media. El axis dice que es el eje central de gravedad del cuerpo. No, pero no me salió. Porque tiene que ser una línea recta, ¿verdad? No me salió. Pero el axis es como la línea media. El eje central y medial de todo el cuerpo. Ese es el axis. Entonces, todos los huesos que están cerca del axis, pues forman parte del esqueleto axial. Y ahí tenemos los huesos del cráneo, ¿verdad? Porque está allí en la línea media. Tenemos los huesos de la cara. Ya vamos a ver que una cosa es el cráneo, ¿verdad? Aquí en la vista lateral vemos el cráneo y lo otro es la cara, ¿verdad? Son 8 huesos del cráneo, 14 huesos de la cara. El hueso hyoides, que lo encontramos aquí en la base del cuello. Los huesecillos auditivos, que en el caso de estos huesecillos auditivos hay autores que realmente no los ponen ni como parte del axial ni del apendicular, porque en sí los huesecillos del oído no están articulando con ningún otro hueso, ¿verdad? Pero aquí Tórtora pues los incluye en el esqueleto axial. Luego tenemos
La columna vertebral, ¿verdad? Que es esta que tenemos acá, la columna vertebral, que está en la parte posterior de la caja torácica. Y tenemos el tórax. El tórax que está formado por el esternón y las costillas. Pues si ustedes se fijan, todos esos huesos que he mencionado pasan a través del axis, ¿verdad? Esa línea central medial es una línea vertical imaginaria, dice. Línea vertical imaginaria que recorre el centro de gravedad del cuerpo, desde la cabeza hasta, hasta el espacio que separa ambos pies, ¿verdad? Entonces, ellos son parte del esqueleto axial. Ahora, el esqueleto apendicular son los huesos que salen del esqueleto axial, ¿verdad? Y que se articulan con el esqueleto axial, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los miembros, los huesos de los miembros y las cinturas que unen esos huesos, ese miembro a lo que es el esqueleto axial. Entonces tenemos la cintura escapular, que son los dos huesos que forman parte del hombro, ¿verdad? Que unen el miembro superior al esqueleto axial, en la clavícula y la escápula. Luego tenemos que toda la extremidad superior, el hueso del brazo, los del antebrazo, la muñeca y la mano, forman en conjunto 60 huesos. Entonces hay dos cinturas escapulares y los huesos de los brazos, de los dos miembros superiores. Ahora, aquí en el miembro inferior también hay una cintura que une el miembro inferior al esqueleto axial. El esqueleto axial es el sacro y la columna vertebral, ¿verdad? Y al sacro se articula lo que es la pelvis o la cintura pélvica, ¿verdad? Es la cintura pélvica y a la cintura pélvica se articula el fémur, ¿verdad? Que es el hueso del muslo. Ahora, todos los huesos del miembro inferior son 60 huesos, ¿verdad? Así es como están divididos los huesos del esqueleto humano, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Si no, pasemos entonces a... Yo sí tengo una duda, Lili. Dígame. Ya que el esqueleto axial está organizado alrededor del axis, ¿verdad? Entonces es como el equivalente a la línea media, pero, o sea, no es la vértebra, ¿verdad? La C2, o sí es la misma, porque yo me acuerdo que la C2 leí que también se llama axis. Ah, sí, así es, sí. Lo que pasa es que esos nombres se les dan por la forma que tiene la vértebra y también por la forma en la que está articulada. Ali, no, perdón, tengo que corregir a mi perrita aquí, que la veo que hace cosas que no debe hacer. Entonces, pero ya lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué esa vértebra tiene ese nombre específico, ¿verdad? Pero realmente el axis sí es la segunda vértebra y de hecho, creo ver específicamente porque el Atlas tiene así ese nombre por el dios Atlas, ¿verdad? Por el dios que sostenía el mundo en sus hombros. Entonces la primera vértebra como sostiene toda la cabeza, por eso se llama así. Ahora el axis realmente no nos dice cuál es el significado, ¿verdad? De su nombre, pero así se llama también la segunda vértebra cervical. Le dicen axis, ¿verdad? Pero no, sería, quiero ver, vamos a ver, ¿cuál es el significado de axial? Sería que lo busquemos, pero lo único que le puedo decir es que
No es lo mismo, ¿verdad? No es el axis, como les digo, se le dice esqueleto axial porque se refiere a eso, a esa línea vertical que está en el centro del cuerpo, desde la cabeza, dice, hasta la parte de en medio de los dos pies, ¿verdad? Pero tal vez por el significado de lo que es de axis, que lo podemos buscar después, puede ser que también a la vértebra le hayan puesto este nombre. Gracias. Bueno, Yo dígame. tengo entendido que la columna vertebral, la computa de 26 huesos, hace parte del axial, al igual que la caja torácica, las costillas y todo eso, son parte. Exacto. Sí, 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 sí. Sí, aquí está la columna vertebral, es parte del esqueleto axial. Lo que la compañera decía era si el axis se refería a la vértebra 2, porque la vértebra cervical 2 también se llama axis, ¿Me ¿verdad? puede volver a explicar cuál es la axis? Porque ya me perdí. Vale, muy bien. El axis, dice, el axis es el axis longitudinal del cuerpo humano. Dice que es una línea vertical imaginaria que recorre el centro de gravedad del cuerpo, desde la cabeza hasta el espacio que separa ambos pies. Entonces, por eso dice línea vertical imaginaria que recorre el centro del cuerpo, desde la cabeza hasta la porción del medio de los pies. Vaya, que esta línea no me sale recta, porque aquí el pulso me falla. Pero a esto se refiere con el axis. Entonces, ustedes, ¿sí? Respondiendo a la compañera Tatiana, ese se llama axial o C2 porque es un eje que se encuentra en la vértebra. Creo que es uno de los únicos que se pueden como que flexionar en el movimiento del cuello. Exacto. De hecho, debido a la apófisis odontocólica que tiene esa vértebra, nosotros podemos decir que no, debido a la articulación de las primeras dos vértebras, el atlas con el axis. Y sí, exacto, o sea, con esa vértebra podemos movernos alrededor de ese eje y podemos decir que no, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy bien, entonces ustedes notan, el axis es como esta línea imaginaria, entonces, ¿cuáles son los huesos que están más cercanos a esta línea? Ya dijimos, cabeza y cráneo, ay, la columna vertebral, la caja torácica, aquí está el hueso yoides. Entonces, esos son los componentes, los huesos del esqueleto axial, ¿verdad? Ok, me parece que han escrito quizás aquí en el chat. Ok, gracias. Bye. Bueno, sigamos entonces. Bye. Después vamos a seguir viendo lo de las vértebras, porque hoy tenemos que verlo también. Entonces, en el caso de los tipos de huesos, tenemos los huesos largos, los cortos, los planos, los irregulares, los sesamoideos y los suturales o wormianos. Los largos son, de hecho, el hueso que describimos en la clase pasada, y son las que poseen una diáfisis larga. El hueso es más largo que ancho, ¿verdad? Tiene un número variable de epífisis o extremos. Son huesos que son curvados porque si los huesos fueran rectos no pudieran resistir las diferentes fuerzas de presión a su alrededor y se quebraran más fácilmente. Entonces, por eso es que los huesos largos son curvos, no son rectos. Aquí en este caso del hueso largo tenemos el fémur, pero ahí también está la tibia, el peroné, el húmero y otros, ¿verdad? Ahora, los huesos cortos. Los huesos cortos son los que sus dimensiones, sus tres dimensiones, el ancho, el grosor y el largo, son similares. Y tienen una delgada de hueso compacto relleno de hueso esponjoso
Y ahí están los huesos del carpo, los huesos de la muñeca. Estos son huesos cortos. Y luego tenemos los huesos planos. Los huesos planos son huesos delicados que son curvos y constan de 2 capas de hueso compacto y entre ellas una capa de hueso esponjoso. Sirven de protección e inserción. Y ahí está, por ejemplo, la escápula y los huesos del cráneo. Esta es la escápula, es el hueso plano que tenemos en la parte posterior del hombro, ¿verdad? Y también tenemos los huesos del cráneo. Estos son huesos planos. Ahora, hay huesos que no son ni largos, ni cortos, ni planos, sino que son irregulares, no tienen una descripción como de una forma específica, entonces por eso son irregulares, son huesos complejos. Y ahí en este caso tenemos las vértebras, ¿verdad? En los huesos irregulares se encuentran las vértebras y también están los huesos de la cadera, ciertos huesos de, ¿verdad? Uy, perdón. Dígame. Lick, yo tengo una duda. El esfenoide se puede considerar como un hueso irregular, porque ese no es tan plano. El esfenoide, por eso dice que hay ciertos huesos de la cara, dice. Pero sí, el hueso, el esfenoides tal vez tiene algunas partes, tal vez las alas mayores, las alas menores, pero por ejemplo el etmoides, esos son huesos irregulares realmente. Pero aquí en Tórtora no es que solo los ejemplos, o sea, él nombra ciertos ejemplos. Entonces, el esfenoides, el etmoides pueden ser huesos irregulares, claro que sí. Gracias, Lick. Luego tenemos los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos son huesos que están entre los ligamentos, entre los tendones, en zonas en las que hay varios huesos y en las que hay pues, muchos tendones de músculos, como por ejemplo la mano. El ejemplo más claro de los huesos sesamoideos es la rótula, ¿verdad? El huesecito triangular que tenemos en nuestra rodilla, ese es un hueso, el hueso sesamoideo más grande de todo el cuerpo y que todos tenemos. Y es que en la rodilla, allí en toda esa área, llegan muchos ligamentos de muchos músculos muy fuertes, muchos tendones de estos músculos muy fuertes. Entonces, si los tendones empiezan a rozar entre ellos, pues eso sería grave, ¿verdad? El tendón se rompería como los lazos de una hamaca. Entonces, por eso este huesecito sesamoideo, que es la rótula, ayuda a disminuir esa fricción. Y hay muchos huesecitos pequeñitos en medio de esa zona, por ejemplo, en las manos, en los pies, pero cada persona tiene diferente cantidad de huesos sesamoideos. Luego tenemos los huesos suturales o wormianos. Estos huesos son huesos que están entre las suturas del cráneo. Aquí los ven ustedes en amarillito. Igual, no todas las personas los tenemos, ¿verdad? Estos huesecillos, a veces en la formación, osificación ya de este hueso, quedan así como separaditos, ¿verdad? Entonces, esos serían los huesos suturales que están localizados entre las suturas. Muy bien, esos son los tipos de hueso. Y ahora pasemos a los reparos. ¿Qué son los reparos? Los reparos son particularidades estructurales de cada uno de los huesos adaptadas para cumplir funciones específicas en respuesta a la fuerza de tensión o a la compresión. Entonces, ustedes pueden ver aquí en esta imagen que vemos este hueso no es liso,
Miren, tiene esta cabeza redondeada, tiene esta saliente por acá, tiene por acá otra, aquí tiene toda esta cresta, ¿verdad? Tiene estos dos piquitos. Entonces, cada uno de estos son particularidades de la forma del hueso. Y estas particularidades, estas líneas que ustedes le ven acá a la imagen, si ustedes al palparlo, eso lo sienten duro, lo sienten filoso. Entonces, cada una de estas estructuras de los huesos se llaman reparos. Tiene sus distintas funciones. Ustedes ven, algunas son salientes o protuberancias y otras son espacios como hundimientos, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay algunas son depresiones. Las depresiones u orificios son como espacios que son como huecos, como hundimientos, y las apófisis son todo lo que sobresale, todo lo que sobresale del hueso. O sea, esta es una apófisis, esta es otra apófisis, esta es otra, ¿verdad? Esas serían las apófisis. Ahora, ¿cuáles son aquí los orificios y las depresiones? Los orificios y las depresiones, estos son un tipo de reparos. Estos permiten el paso de tejidos blandos, como vasos sanguíneos, como nervios, ¿verdad? O también forman articulaciones. Y tenemos el caso de los ejemplos, por ejemplo, la fisura. La fisura, hay un cuadro en Tórtora, que es el cuadro 7.2, en donde nos dice el reparo, y nos dice qué significa, y nos da un ejemplo. Entonces, en el caso de la fisura, dice que es una pequeña hendidura entre las partes adyacentes de dos o más huesos. Y aquí tenemos una fisura, miren. Aquí tenemos esta fisura, la fisura orbitaria superior, esta, que está conformada porque ahí hay dos partes de dos huesos que se unen. Entonces eso es una fisura, ¿verdad? Luego tenemos, perdonen que así lo pase rápido, el foramen. El foramen es un orificio a través del cual pasan los vasos sanguíneos, los nervios y los ligamentos. Y por ejemplo, en el cráneo tenemos una gran cantidad de forámenes, ¿verdad? Los más prominentes que se ven acá, el foramen mentoniano, el foramen supraóptico. Ali, no, ¿verdad? Esos son forámenes. Y luego el más grande de todo el cráneo, que es el foramen magno. Luego tenemos la fosa. La fosa es una depresión, dice, poco profunda. Y ahí nos habla de la fosa coronoidea del húmero. Solo que de aquí, de no tengo ahorita imagen de la fosa. Pero poco a poco las vamos a ir viendo. El surco es una ranura sobre la superficie de un hueso donde descansan los vasos sanguíneos. Por ejemplo, el surco intertubercular del húmero. Igual aquí no lo podemos ver. Y un meato es un conducto o un orificio tubular, es un tubito. Y por ejemplo tenemos el meato auditivo, que es el tubito o el conducto donde están los huesos auditivos, que ya lo vamos a ver en el cráneo. Ahora, en el caso de las apófisis son proyecciones de un hueso. Estas proyecciones se forman y sirven para que se articule un hueso con el otro o para que se inserten ahí los tendones de los músculos. Ya van a notar ustedes que en todas las zonas donde el músculo siente o presenta que el tendón lo jala, entonces ahí se da el engrosamiento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el cóndilo
Aquí tenemos el ejemplo del cóndilo del fémur en la epífisis distal. Este es un cóndilo, miren. ¿Verdad? El cóndilo es una protuberancia grande y redondeada con una suave superficie articular externa. Aquí está, miren, grande, redondeada, y esa superficie sirve para articulación, como el cóndilo lateral del fémur. La carilla es una superficie articular suave, plana y ligeramente cóncava o convexa. Ya la vamos a ver en las vértebras. La cabeza es una proyección generalmente redondeada que se apoya en un cuello. Entonces aquí tenemos la cabeza del fémur y el cuello, que es esta porción más delgada o estrecha. Cabeza y cuello, ¿verdad? Hay otras apófisis también. La cresta es una prominencia o excrescencia elongada. Por ejemplo, esta es la cresta intertrocantérica. Ven ustedes aquí que esta es una protuberancia larga, una prominencia larga. El epicóndilo es una proyección que está sobre un cóndilo. Ven ustedes aquí el cóndilo, aquí ven una protuberancia, es el epicóndilo. Aquí tenemos el otro cóndilo y aquí está el epicóndilo. Miren, está sobre el cóndilo, es una proyección sobre el cóndilo. La línea es una excrescencia larga y angosta, es menos prominente que la cresta. Y ahí tenemos la línea áspera del fémur. Entonces aquí ven ustedes esta línea, pero que es una protuberancia, que por eso les digo, ustedes lo palpan y ahí se siente el filo de esa estructura que sobresale. Luego está la apófisis espinosa, que esa es una proyección filosa y delgada, está en las vértebras, que las vamos a ver. El trocánter es una proyección muy grande y aquí tenemos el trocánter mayor del fémur. Esta gran protuberancia acá es el trocánter mayor del fémur y este es el menor, ¿verdad? Luego el tubérculo es una proyección redondeada y de tamaño variable. Estos son similares, pero los que están en el húmero son más chiquititos. Y la tuberosidad es una proyección rugosa y de tamaño variable. Por ejemplo, la tuberosidad isquiática del hueso coxal, que esta también la vamos a ver más adelante. Entonces, cuando no recuerden, vaya, por ejemplo, ustedes ven en el hueso occipital, en el hueso occipital ustedes ven que describe los cóndilos del hueso occipital y que es un cóndilo, yo no hallo aquí. Entonces ustedes deben de venir a este cuadrito a ver qué significa cóndilo. Ay, entonces el cóndilo dice que es algo que es redondeado y sirve para la articulación. Entonces eso ya les puede ayudar a identificar en la imagen cuál es el cóndilo, ¿verdad? Entonces es importante que tengan presente esas definiciones, ¿verdad? Hay un compañero que ya escribió. Aquí tenemos el esquemita de dos colores en las cuales nos diferencia. El azul es el esqueleto axial. Los huesos que están en azul forman parte del esqueleto axial y los huesos que están en amarillito forman parte del esqueleto apendicular. Entonces ustedes ven que el esqueleto axial son los huesos que están alrededor o cercano al axis, que es la línea media del cuerpo, y el esqueleto apendicular son los huesos de los miembros y las cinturas que los unen al esqueleto axial. Ok, ¿tienen alguna duda? Ok, si no, vamos a iniciar ya entonces con la descripción de los huesos de la cabeza y de la cara. Primero, explicar, ¿verdad? Que el esqueleto de la cabeza está formada por 22 huesos, sin contar los huesos del oído. Entonces, esto se divide en huesos craneales y huesos faciales. Los huesos del cráneo
Son 8 huesos craneales, ¿verdad? Y los huesos de la cara, ¿verdad? Son 12, yo creo, 14. Entonces, en el caso de los huesos del cráneo, tenemos huesos impares y huesos pares. Igual en la cara tenemos huesos impares y huesos pares. Los huesos impares, ahí tenemos el frontal, el occipital, el esfenoides y el etmoides. Si ustedes van haciendo la lectura del panel de Tórtora, el panel 7, cada hueso tiene diferentes reparos que identificar. En el libro de Tórtora esos reparos aparecen en letra cursiva. Es esa letra delgadita, ¿verdad? Sí me gustaría mostrarles cómo, para que ustedes identifiquen los reparos que tienen que identificar. Voy a dejar de presentar la PowerPoint y voy a poner el libro de Tórtora para que ustedes comprendan. Aquí está. Este es el libro de Tórtora. Entonces ustedes pueden ver, aquí el caso de los huesos occipital. Ustedes ven en la descripción, ustedes ven aquí donde dice foramen magno. Ven que la letra está en cursiva. Luego dice cóndilos occipitales. Ese es otro reparo. La articulación atlanto-occipital, otra reparo o característica, ¿verdad? Porque las articulaciones es cómo se relaciona un hueso con el otro. Luego el conducto del hipogloso, la protuberancia occipital externa. Entonces, todos estos reparos ustedes tienen que identificarlos. Si ustedes notan, el hueso occipital yo lo puedo ver en la figura 7.6 y en la figura 7.4. Aquí tengo la 7.6, aquí tengo, esta es una vista posterior de la cabeza. Aquí me dice, miren, en la figura 7.6 me describe, luego tengo que buscar la 7.4 para ver más del hueso occipital, ¿verdad? Entonces yo subo a buscar la imagen 7.4. Aquí tenemos la 7.4, este es el A y este es el B. Aquí tengo la 7.4. Ahí tengo el hueso occipital. Aquí está separado. Este es el hueso occipital porque me describe que forma la parte posterior y la base del cráneo. Entonces yo voy a donde me dice el libro y voy identificando ese hueso, ¿verdad? Ahora dice, hay que observar el hueso occipital y las estructuras en la vista inferior en la cabeza, la figura 7.7. Entonces yo me voy a la figura 7.7. Esta es la vista inferior de la cabeza, pero el maxilar inferior no aparece. Aquí tenemos la descripción de qué es lo que estoy viendo. Y aquí yo puedo identificar muchas de las estructuras del hueso occipital. Entonces yo voy a la imagen que me dice. Ahí me dice que yo tengo que identificar el foramen magno. Y entonces yo aquí del hueso occipital, o veo las flechitas y veo cuál puede ser. Aquí dice este cóndilo, aquí dice este foramen magno. Aquí me dice que este es el hueso occipital, esta es la línea inferior de la nuca, la superior, ¿verdad? Busco todo lo que hay, lo leo. Lo que yo les decía es que como cada hueso en Tórtora tiene su color, entonces ustedes pueden identificar todo lo que es del occipital del color anaranjado. ¿Vean? Le ponen todo color anaranjado de lo que está diciendo o señalando del hueso occipital. La protuberancia occipital externa, el foramen magno, el cóndilo, ¿verdad? Entonces yo identifico y voy leyendo. El foramen magno se encuentra en la parte inferior del hueso.
Ahí es donde está el bulbo raquídeo que se conecta con la médula espinal en ese foramen. Vale, después me dice que tengo que identificar los cóndilos occipitales y nuevamente me mandan la figura 7.7. Entonces voy a la figura 7.7 y ahí veo los cóndilos, ahí veo el foramen, yo lo identifico y puedo buscarlo en otras imágenes. Vaya, porque aquí veo, miren, el foramen magno desde otra perspectiva, ¿verdad? Aquí no lo puedo ver porque está cortado el cráneo. Aquí también es un poco difícil y esta tampoco. Muy bien. Entonces, así es como ustedes tienen que hacer la identificación de cada uno de los reparos de los huesos. Miren los huesos temporales, cuántos reparos tienen. Está la escama del temporal, la apófisis cigomática que forma el arco cigomático, ¿verdad? Está la fosa mandibular, el tubérculo articular, la parte mastoidea. Ahora, de cada cosa está la descripción. Entonces, no es solo que yo voy a buscar, no solo voy a buscar lo que está en cursiva y lo voy a identificar. Escama, escama, y entonces me voy aquí. ¿Y dónde dice escama y escama? Y aquí voy a buscar en cada uno de los nombres. ¿Y dónde está la escama? No es lógico, ¿verdad? No es lógico. Entonces, yo tengo que ir aquí, dice, la escama temporal, dice, es la porción delgada y plana del hueso temporal que forma la parte anterior y superior del templo. Es la región craneana que rodea el oído. Entonces, con esa idea, porción delgada y plana que forma la parte anterior y superior del templo. Lo vamos a ver en otra imagen porque en esta no se puede ver, pero aquí dice imagen anterior y superior del templo, que dice que es lo que aloja el oído. Entonces aquí yo puedo ver en esa parte de aquí, miren, el morado es el hueso temporal y esta porción delicada que parece, digamos, la escama, como una escama, está anterior y superior a lo que aloja el oído, que está aquí abajito. Entonces, esto es la escama del temporal. Entonces, que ustedes vayan identificando cuál es el reparo que hay que buscar, leer la descripción e ir a buscarla. Y aquí está, aquí dice escama temporal, y ahí está la fichita, ¿verdad? Y en otro, aquí también, miren, aquí puedo ver aquí en esta zona de acá, la escama del temporal. Ahí está, ¿verdad? Entonces, así es como ustedes tienen que estudiar esta parte y vean ustedes cómo los manda a diferentes imágenes hasta encontrar cada reparo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a tratar de hacer esto ahorita en la presentación. Ok. Bueno, aquí estábamos, ¿verdad? Vamos a presentar. Entonces los huesos impares, ya dijimos cuáles son. Los reparos los vamos a ir viendo. Entonces, para dar inicio a la identificación de los huesos del cráneo, primero, este hueso rosado, ¿verdad? Este es el hueso frontal. ¿Y cómo lo podemos relacionar? Porque el frontal es el que forma la frente. Así, ¿verdad? El hueso frontal es el que forma la frente. Luego tenemos estos dos moraditos que están acá. Este es un hueso par del cráneo, porque son dos. Estos son los huesos parietales, forman el techo del cráneo, ¿verdad? El hueso posterior, que es el celestito, es uno nada más, es el occipital, que ya de ese estuvimos hablando un poquito.
Los dos que son los laterales, en la parte lateral e inferior, por así decirlo, del cráneo son los huesos temporales. Este amarillito que tenemos acá, que está aquí en la base del cráneo, es el esfenoides o el esfenoidal. Y el último hueso del cráneo es este verdecito chiquitillo que ustedes ven acá. Voy a acercarlo. Este verdecito que está acá, ese es el etmoides. Después vamos a ver todos los huesos de la cara, que son los otros que están acá, ¿verdad? Pero vean cómo el temporal se articula con un hueso de la cara, que es el cigomático, ¿verdad? El esfenoidal, ya van a ver ustedes que se articula con todos los demás huesos. Miren, por atrás con el occipital, hacia los lados con el temporal, por arriba parietales y frontal, y por adelante con el etmoides, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Primero, fíjense que voy a cambiar de presentación porque tengo otra presentación que tiene las imágenes más grandes. Perdonen, después vamos a ir pasando a esta. No, espere. Que no, ahí está. Vale. Voy a compartirles esta para que ahí podamos identificar más fácilmente los reparos de cada uno de los huesos. Va, entonces iniciamos con el hueso frontal, ¿verdad? Primero que el hueso frontal, o como ustedes van a ver más adelante, este hueso estaba originalmente lo forman dos huesos. Sin embargo, bueno, quizás adelantemos, aquí está el feto del cráneo. Aquí vemos en el cráneo, miren, voy a quitar esto. Vemos en el cráneo del feto o del bebé que el hueso frontal está formado por dos huesos. Sin embargo, esa articulación se llega a osificar totalmente, ¿verdad? Y se forma la sutura metópica que une los dos huesos frontales, pero a los 8 años esa sutura ya desaparece, o sea, como que aquí no eran dos y entonces se ve en un cráneo adulto como que si es un solo hueso frontal. Entonces, el hueso frontal, la primer reparo que le debemos identificar es la escama del temporal, la escama frontal, perdón. El hueso frontal también tiene una escama. Entonces dice que es la placa ósea en forma de escama que constituye la frente en la vista anterior de la cabeza, que después se va curvando hacia abajo desde la sutura coronal. Entonces, aquí tenemos todo esto es la escama del frontal, que ustedes ven en esta imagen, que dice que se curva y se va hacia abajo. Entonces, todo esto es la escama del frontal. Aquí también la vemos, miren, toda esta porción, toda esta región, vamos a hacer un pequeño dibujito. Toda esta región es la escama del frontal, ¿verdad? Y dice que, no, yo creo que esto también, esto se curva y cae y aquí se engrosa en la parte superior de la órbita. Entonces, todo eso es la escama del frontal. Luego dice que en el borde superior del hueso frontal, aquí, esta parte de acá, ustedes ven que hay un engrosamiento del hueso. Ese engrosamiento forma el borde supraorbitario, ¿verdad? Y hacia atrás de ese borde, aquí
aquí está, este es el borde supraorbitario que está engrosado hacia atrás, forma el techo de la cavidad orbitaria, ¿verdad? Luego dice que hay que identificar el foramen supraorbitario. Ya el foramen dijimos que es un orificio. Aquí tenemos el foramen supraorbitario y cuando este no se cierra se llama escotadura supraorbitaria. Entonces ustedes tienen, jóvenes, que hacer esa identificación de todas esas estructuras. Luego está dentro del hueso frontal, dentro de este engrosamiento del borde, en la parte central del hueso, se encuentran lo que son los senos. Los senos. Este espacio hueco dentro del hueso frontal, esos son los senos frontales, son senos paranasales, ya vamos a ver más adelante qué son, ¿verdad? Pero son huecos dentro de los huesos que están llenos de mucosa. Y ya Cerca vamos a ver. cerca ¿Sí? de los ojos está ese hueco. Sí, está en la parte que se engrosa en el interior del borde supraorbitario. Dice, los senos están en la profundidad de la escama frontal, ¿verdad? Entonces, aquí sí sería cabal en el centro, porque si ustedes se fijan, ya esta parte de acá ya no abarca los senos. Entonces, los senos están acá. De hecho, hay una imagen más adelante que nos ubica. Aquí está, miren, este espacio, aquí están los senos frontales, ¿verdad? Ahí está el huequito, pero ya vamos a ver que no solo el hueso frontal tiene los senos. Ok, entonces eso sería del hueso frontal. Aquí también podemos ver lo que es la escama, el engrosamiento y los senos. Y en esta imagen podemos ver como este es un corte del cráneo y estamos viendo la base del cráneo, entonces esta es la parte del hueso frontal que forma el techo de la órbita, ¿verdad? Ese corte, ustedes lo tienen en la figura 7-8, es un corte transversal. Solo que yo aquí tengo solo la mitad del cráneo. Ok, vamos al siguiente hueso. Los siguientes son los parietales. Estos parietales son bien bonitos porque no hay mucho que distinguirles, pero sí forman la mayor parte de los lados y Licenciada, ¿sí? yo tengo una duda con respecto a la escama frontal. La escama Ujú. frontal es la misma que la zona glabelar. ¿Eso dónde lo ha leído? ¿De la zona? Yo le estoy preguntando que si es la misma porque yo estaba viendo el atlas, la vez pasada estaba estudiando el atlas y me salía la zona glabelar. Entonces no Ujú. sé si es igual que la escama frontal o si la escama frontal se encuentra más arriba. Fíjense que lo que pasa es que a veces estos términos dependen del anatomista, ¿verdad? Que hace el libro. Entonces, puede tomar diferentes nombres. Es probable que sea la misma, pero en este momento yo no recuerdo que se le llame también así. Sería de buscarlo, porque ahorita le mentiría de decirle si es o no es. Entonces, pero habría que buscar, Hola. ¿verdad? Vamos Sí, por a ese lado. Tienes encendido el vamos micrófono. zona clavelar, ¿verdad? Lo voy a buscar para ver si es la misma con la escama del frontal. Ok. Ahora pasemos, dijimos, los huesos parietales forman el techo
y los lados del cráneo, ¿verdad? En este hueso pues no hay mucho reparo, solo que no son huesos lisos, ¿verdad? Ya que hay muchos vasos sanguíneos, vértebras, perdón, vasos sanguíneos, arterias, venas y nervios que pueden causarle esas depresiones que ustedes ven en el hueso parietal. Y lo otro de notar son las suturas que los unen a estos huesos, que ya las vamos a ver más adelante, perdón que estoy aquí. Las suturas que unen a los huesos, la sutura coronal, que es la que une el hueso frontal con los parietales, la lambdoidea, que es la que une los parietales con el occipital, y la sutura sagital, que es la que une a los dos huesos parietales. Entonces, eso es lo que hay que notar de los huesos parietales, que forman el techo y los lados del cráneo. Yo tengo una pregunta con Sí. respecto a los huesos parietales. Ujú. Tiene el foramen parietal, ¿verdad? Solo que hay un cuadro en el libro que dice como todas las estructuras que atraviesan los forámenes, pero no dice cuáles son las estructuras que atraviesa el foramen parietal. Entonces, eso ¿Y sería... a dónde encontró ese foramen parietal? Está en la figura 7.4 de la vista superior del hueso parietal. En la página 215. Foramen parietal. Pero si usted nota, es que realmente aquí, mire, una cosa que voy a decir, ¿verdad? El libro, como todo libro, pues puede tener errores. Entonces, y este foramen parietal, de hecho, no lo describe y en ningún otro lado me parece que está señalado. Y de hecho, pues por el mismo hecho que no pasa ninguna estructura tan importante que no está en este otro cuadro de los forámenes, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es de que, es decir, no hay que darle como mucha importancia, solo con el hecho de decir que pues ahí puede pasar algún vaso sanguíneo, ¿verdad? Que es lo que se encuentra aquí, vasos sanguíneos que irrigan la dura madre. Eso es Gracias. lo único que pasaría por ahí. Muy bien. De hecho, en mis imágenes aquí en esta, pero sí ahí están, miren. Sí ahí están los forámenes, pero no hay como una estructura específica o vital, ¿verdad? Que pase ahí más que vasos sanguíneos que irrigan la dura madre. Acuérdense que son las capas meningias, ¿verdad? Que rodean el cerebro. Ok, gracias por la mención y la aclaración. Ahora vamos al hueso temporal, ¿verdad? En el hueso temporal hay varias estructuras que vamos a identificar. Aquí en esta imagen el hueso temporal es el rosado, ¿verdad? Aquí, el rosadito. Este es el hueso temporal y se le dice temporal bien de forma graciosa porque forma la sien y porque aquí empiezan a salir las canas, dicen. Entonces es en la zona en donde se ve el paso del tiempo en el ser humano, ¿verdad? Por eso le dicen el hueso temporal. Sí, de Mira, ahí empiezan a salir las canas. ¿verdad? Entonces, y ustedes cuando vean a sus papás o vean a un hombre y cabal le van a ver aquí que tiene bastantes canas en esta región. Entonces se acuerdan del hueso temporal. ¿Y qué estructuras tenemos que identificar del hueso temporal? Ya habíamos hablado de la escama temporal, es esta porción delgada, dice, y plana, que está en la parte anterior y superior del templo, que es lo que rodea el oído. Acuérdense que aquí en este conducto adentro está el oído. Esa es la escama. Luego, en esta porción dice inferior a la escama hay una proyección, que es esta, miren, esta proyección, que se llama
apófisis cigomática. Se llama apófisis cigomática porque con esta apófisis el hueso temporal se articula con el hueso cigomático de la cara. Por eso es que esto se llama apófisis cigomática. Ahora, en la parte inferior de esta apófisis tenemos una fosa, que es esta, miren. Esa es la fosa mandibular, es una depresión en donde se articula la mandíbula, el cóndilo de la mandíbula o el maxilar inferior, ¿verdad? Y delante de esa fosa, espérenme que estas cosas me manchan, delante de esa fosa tenemos aquí esta protuberancia. Esa se llama tubérculo articular. Es una elevación redondeada. Entonces, la fosa y el tubérculo se articulan con el maxilar inferior para formar la articulación temporomandibular, que es con la que nosotros movemos la mandíbula, ¿verdad? Luego tenemos otra región en el hueso temporal, que es esta porción aquí posterior, y que de hecho nosotros la podemos palpar posterior al oído. Esta es la parte mastoidea. Mastoidea dice que tiene forma de mama. Entonces esta parte aquí redondeada es la porción mastoidea del hueso temporal. Está en la región posterior inferior. Está posterior e inferior al meato auditivo externo. Este es el meato auditivo externo, ¿verdad? Y aquí, en esta porción mastoidea, hay varias celdillas aéreas, o sea que el hueso está formado como que fuera un panelito de abeja con celdas y en el interior hay aire, ¿verdad? Esos están llenos de aire, que cuando hay infección en el oído puede que se pase la infección y entonces es un gran dolor en toda la zona, ¿verdad? Y esta parte sobresaliente de la porción mastoidea se llama apófisis mastoides. Esta porción de acá es la apófisis mastoides, que es la proyección redondeada de la parte mastoidea. Ahí sirve para que se inserten varios músculos, ¿verdad? Se insertan varios músculos que ayudan a mantener o a fijar la lengua, el cuello, etc. Entonces, esta es la porción mastoidea. Y luego tenemos el meato auditivo interno, ¿verdad? Veámoslo en otra imagen, porque aquí hemos visto el meato auditivo externo. Aquí tenemos el meato auditivo externo. Este que tenemos acá es el meato auditivo interno. Acuérdense que rosadito siempre es temporal. Este meato auditivo está en la porción petrosa del hueso temporal, ¿verdad? Toda esta de acá es la porción petrosa, es como pirámide. Luego tenemos en la parte inferior del hueso temporal, aquí, tenemos a la apófisis estiloides. Miren como colmillito, pero quizás le voy a quitar el dibujo que le hice. Este colmillito. Es la apófisis estiloides. Y vean que aquí está, miren, la apófisis mastoides. Esta es una vista inferior del cráneo. Entonces, y vean que en medio de las dos, entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, está el foramen estilomastoideo. Ese foramen se llama así, estilomastoideo, porque está entre la apófisis mastoides y la estiloides. Aquí, en esta otra vista, aquí también podemos ver la apófisis estiloides, ¿verdad? Y aquí tenemos la apófisis mastoides.
Entonces aquí, en esta región de acá, está el foramen estilo mastoideo. Lo otro era que teníamos que ver que en esta zona de aquí, donde está esta línea punteada, esa es la porción petrosa del temporal en el piso de la cavidad craneana. Es una zona triangular y ahí podemos encontrar el foramen carotidio, que es este, y el foramen yugular, que sería este de aquí abajo, ¿verdad? En tórtora. Eli, yo tengo una pregunta. O ¿Sí? sea, que la parte petrosa es, o sea, está interior en el cráneo, está dentro. Exacto, exacto. Porque yo sí que O me he sea, que matado vaya, acuérdese. las imágenes y nunca la distinguía porque yo pensé que estaba Sí, afuera. en Era el, especial. no, no, va, identifiquémoslo en el libro de Tórtora. Identifiquémoslo en el libro de Tórtora para que vean ustedes el corte que nos identifica, porque hay un corte, esperen que no tengo abierta, hay un corte, o sea que hay un corte que es transversal del cráneo, porque esta es una vista posterior, aquí no lo vamos a ver. Esta es una vista inferior de la cabeza, pero me lo voy a poner en el modo lectura para que lo veamos mejor. Esta es una vista inferior de la cabeza. Aquí no vamos a ver la porción petrosa. Ustedes ven aquí el cráneo, solo le han quitado la mandíbula y lo estamos viendo de abajo hacia arriba. Entonces, en donde lo vamos a poder ver es en esta. Esta es el piso del cráneo. Es un corte transversal, miren, en medio de los huesos del cráneo. Y lo estamos viendo de arriba hacia abajo. Aquí encontramos, aquí está hueso temporal, miren, parte petrosa, ¿verdad? Y ahí está el meato auditivo interno, que es este orificio más grandecito, y abajo de él está el foramen yugular, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que tienen que buscar en las distintas imágenes, aunque en la lectura, ahí dice, en el piso de la cavidad craneana, y dice figura 7.8a. Aquí está, miren, figura 7.8 y esta es la parte A. Esa es la vista del piso del cráneo, ¿verdad? Entonces ahí lo encontramos. Así hemos visto todos los reparos del hueso temporal. Si quieren, tengamos un breve receso, ¿verdad? De unos 10 minutitos para continuar. Si gustan, voy a dejar ahorita la grabación para que tengamos nuestro receso.